Lucas 11, versículo 1 al 5. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 11, del 1 al 5. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdónanos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que si no se levanta a dárselo por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén. Gloria a Dios por esta palabra que siempre, hermano, viene a tiempo a nosotros. Y la verdad, me llama mucho la atención esta actitud de los discípulos que le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Cristo oraba, hermanos. Cristo, siendo el enviado de Dios para nosotros, Cristo tenía una vida de oración. Cristo tenía una vida de oración constante, de comunicación con el Padre. Y Cristo era una persona ocupada en muchos quehaceres, pero nunca el Señor evitaba que se le fuera el día sin orar, o nunca el Señor dejaba de orar. Y esto Cristo lo hacía. Todos sabemos, hermanos, que Cristo, con su forma de actuar, enseñaba, porque el verdadero maestro enseña en teoría y también le gusta enseñar en lo que es la práctica, ¿no? Y como un verdadero maestro, que era nuestro Señor Jesucristo, los discípulos lo veían que oraba en situaciones difíciles, que oraba en otros momentos. Y qué bueno que los discípulos motivados le dijeron al Señor: queremos que nos enseñes a orar. Y me llama la atención, hermanos, porque normalmente nosotros no pedimos para esas cosas. Normalmente ocupamos el tiempo pidiendo que Dios nos ayude, que nos supla por el hijo, por la hija, por el problema de salud que tenemos, y a veces estamos muy concentrados en pedir por las cosas que nosotros necesitamos inmediata, que nos hacen falta, por las cosas propias del momento, pero poco se oye, poco se escucha pidiendo al Señor: yo quiero que tú me enseñes a orar. Esas oraciones como que escasean a veces. Y yo califico de esta petición que hicieron los discípulos como una sabia petición, porque ellos estaban pidiendo para lo espiritual. Y cuando nosotros nos concentramos a pedir en lo espiritual, eso es de sabio, porque la base de todo lo que se puede obtener que nos lleve al éxito es lo espiritual. Hermano, lo espiritual es un fundamento.
Recordemos que el Señor dice que busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Las cosas de segundo plano serán añadidas. En otras palabras, ocupémonos de lo espiritual. Los discípulos se habían ocupado de clamarle a Dios, de pedirle a Dios, enséñanos a orar. En otros momentos encontramos, Señor, ayúdanos, sana al enfermo, liberta a aquel que está cautivo, que aquel tiene fiebre. Son muy comunes las enfermedades. La gente pidiéndole a Cristo que le sane o que le liberte. Pero aquí, hermanos, hay una petición sabia. Enséñanos a orar. Qué lindo. Qué lindo cuando nosotros nos concentramos así, cuando anhelamos aprender cosas espirituales. Mira, la oración es una herramienta. Es una herramienta que Dios nos ha dado para nosotros poder defendernos. Yo la veo como una herramienta. Daniel la usó, pero Daniel sabía orar. Cuando fue atacado por el poder político, cuando fue traicionado por sus compañeros de trabajo, cuando fue traicionado por la gente que tenía poder, Daniel usó la oración como una herramienta. Hermano, vamos a pedirle a Dios, vamos a parar un poco de pedirle al Señor tanto por lo material, por lo terrenal, por lo que es vanidad, y vamos a dedicar tiempo pidiéndole, Señor, enséñame a orar. ¿Te agrado cuando yo oro? ¿Es una manera correcta como yo pido a ti? ¿Nos hemos puesto nosotros a pensar si estamos pidiendo de la manera correcta? ¿Nos estamos nosotros poniendo a meditar si nuestras oraciones agradan a Dios? ¿O acaso venimos a orar y a pedir como que si Dios está dispuesto a coger lo que sea? Porque Él necesita, y el que necesita, le dan y coge lo que sea. Yo pienso que debemos meditar en nuestro interior. Y antes de creer que no tenemos fe, y antes de creer que Dios no nos oye, y antes de creer que el enemigo se está robando la oración y que no está llegando a Dios, que esas son las cosas que comúnmente tenemos presente, meditemos en nuestro interior y analicemos y pidámosle a Dios que nos enseñe a orar, y que si estamos orando de manera incorrecta, que nos enseñe a pedir y a pedir bien. Porque la Biblia habla del pedir mal. En una ocasión encontramos una porción de la palabra donde dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal. A veces pedimos y venimos a la presencia del Señor, pero no venimos dándole gloria a Dios, no venimos honrándole. Recordemos que cuando oramos venimos al ser más grande, al creador de los cielos y de la tierra, al que no es sordo, al que escucha, al que tiene poder, al que es fuerte, al que es amoroso, al que está atento a nuestras necesidades. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces oramos mal. Y yo puedo hacer mención de oraciones incorrectas para que nosotros ilustremos nuestra mente, porque de eso se trata, de aprender. Por ejemplo, yo estoy claramente convencido, yo soy soltero, pero hay una persona que está separada o que está peleada con su esposo, o un hombre o una mujer.
Entonces, de que yo empiezo a orar, Señor, mira, permite que yo me junte con fulana. Esas son oraciones malas, distorsionadas, fuera del principio bíblico. Hay cosas que nosotros tenemos que entender, que aunque Dios nos da el privilegio de orar, Dios nos va a dar lo que nosotros le pedimos, que esté conforme a su soberanía, a sus planes, a su propósito y a su voluntad. A veces pedimos mal porque pedimos fuera del plan de Dios, número uno. A veces pedimos mal porque pedimos fuera de la Biblia, de lo que dice la Biblia, del principio bíblico. Yo, si estoy soltero, no puedo orar por una mujer que está casada con un hombre. Y esas cosas a veces se ven. El Dios mío, el Dios que yo le sirvo, te va a demostrar a ti que tú eres mía, que tú eres mío, porque Él me lo mostró ya. Y nos ponemos de que a orar y a ayunar por eso. Cuando Dios dice, eso es antibíblico. Eso está distorsionado a los principios de la palabra. O a veces cuando nosotros pedimos para cosas que son vanidad, porque a veces tenemos un sufrimiento en el corazón de cosas que son obsesiones, nos obsesionamos por ciertas cosas que no son del agrado de Dios y nos empecinamos en esa cosa y queremos eso y empezamos a pedirle a Dios y a pedirle a Dios y a pedirle a Dios y ahí a ponerle un callo a Dios, ignorando que estamos pidiendo mal. Que estamos pidiendo mal. Cuando oramos, Señor, dame un carro, y yo lo que quiero es el carro, para hacer cosas que no son buenas. Para gastarlo, para lujiar, para mis deleites carnales. ¿Te lo va a dar Dios? No te lo va a dar. No te lo va a dar porque tú estás orando mal. Por ejemplo, si oramos por cosas que nosotros mismos estamos provocando. Señor, mira a la vecina que me tira la basura. Señor, te pido por la vecina. Pero a la vecina, cuando me pone la basura, yo le digo todas las cosas que yo le quiero decir. Entonces le vengo de que, Señor, apacíguala. Señor, cálmala. Señor, reprende esos demonios que están usando a la vecina. No. ¿Sabe por qué? Porque tú estás poniendo en práctica cosas que no son bíblicas. A veces oramos mal. Mire, hermano, pídamele a Dios para que me lo traiga y me lo postre aquí. Yo he oído eso. Eso es una oración incorrecta. Una oración falta de amor. O de que yo maldigo mis enemigos, los maldigo. Porque en la Biblia, en el antiguo pacto, encontramos oraciones así. Usted sabe que en la Biblia, y eso hay que entenderlo, señores, encontramos, y sobre todo en el antiguo pacto, encontramos expresiones así: dispersa a mis enemigos, destrúyelo, húndelo en su propia red. No se ponga usted a orar así ahora, porque ahora está, el Señor Jesucristo vino a enseñarnos el verdadero espíritu de la ley del amor. Ya Cristo nos dijo, bendigan a los que lo maldicen. Oren por sus enemigos, pero no es para que yo le parta la cabeza ni lo destruya, sino para salvación, para vida. Y así tenemos que orar ahora. Pero a veces, mira, Señor, tú sabes lo que me está haciendo fulano. Tú dijiste que tú ibas a hacer esto. Y le acordamos a Dios, pártele el cuello, pártele, denúcalo por ahí. Eso no está bien. Esas son oraciones que no son bíblicas. Esas son oraciones, esto no es brujería, porque en el mundo de la brujería es que usted va donde un brujo y le echa un demonio a una gente, y el otro va donde el mismo brujo para echarle el otro demonio a esa misma persona. Eso es en el mundo, en el reino de las tinieblas, es que el Dios de ellos hace mal a uno y le hace bien a otro y luego al otro y así sucesivamente. Aquí no, nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios de bien. Por lo tanto, Jesús por eso dice que bendigan a los que lo maldicen. Pero yo ahora me levanto porque yo tengo mucha fe. Y esas personas que están cayéndome atrás, pártele los pies. O a que fulano, por ejemplo, yo quiero una casita, como me dijo una persona, como yo conocí un caso de una persona que se empecinó de que una casita que tenía una doña era de él, que Dios le dijo que era de él, una mujer viuda que tenía la parte atrás alquilada. Escuche bien esto.
tenía la parte atrás alquilada, no tenía nadie esa pobre doña, y se empecinó uno diciendo que Dios le dijo que esa era la casa de él, y le cayó atrás con una persecución a esa pobre doña, siendo cristiana también. Y que Dios me dijo que esa casa era mía y que usted tiene que salirse y que me la venda. La misma historia de Nabot y Acab y Nabot. Lo único que en este caso, esa persona, me recuerdo yo, que me dijo a mí, yo sé que Dios oye tu clamor. Así me dijo. Y yo quiero que tú me acompañes a orar por un propósito. Yo, sí, dime, ¿cuál? Que fulana me venda la casa, que yo la necesito, y ya Dios trató conmigo y yo quiero esa casa. Yo le dije, mire, compadre, abusador, ¿acaso aquí en este camino es el asunto de brujería y cosas así? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Dios va a sacar a esa pobre señora que vive alquilada de esa parte de atrás, que no tiene a nadie, que eso se lo dejó su marido? Y tú ahora di que orando para que Dios te dé eso. Pero venga acá, entonces, y el Dios que nosotros le servimos es injusto. No, pero que yo se la voy a comprar. Mi hermano, esa mujer no tiene nada de qué vivir. Si tú le vendes eso en 100,000 pesos, ya te lo vende. Mañana lo gasta, se lo come, se queda sin casa y va a pasar hambre. Dios no funciona así. Yo le dije, lo siento, pero no te puedo acompañar a orar con una locura como esa, porque yo demostraría que no conozco al Dios al cual le estoy pidiendo, porque Dios es amante de la justicia y del derecho. Dios es justo, y para mí es injusto que tú despojes a esa mujer de la única casa que tiene, que Dios se la dio para que viva de ella hasta que se muera. Se puso bravo. ¿Qué fe la que tú tienes? Y me dijo, el Dios que yo le sirvo. Nada pasó, todavía la mujer vive en su casa y va a seguir viviendo porque esa casa se la dio Dios. Entonces son oraciones distorsionadas, hermanos. Son oraciones sin sentido teológico, sin sentido bíblico, sin coherencia bíblica. Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Digámosle a Dios que nos enseñe a orar. Digámosle a Dios, preguntémosle, Señor, ¿te agrada la forma que estoy yo orando? La forma que yo estoy pidiendo. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta si es correcta la oración? Ahí Él da la respuesta total y absoluta. Porque el Señor se lo explicó. Como un buen maestro, el Señor se lo explicó. Amado hermano, en algún momento de nuestra vida, tal vez hemos elevado una oración a Dios pidiendo un milagro. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado si Él nos ha escuchado o está agradado de nuestra oración? Especialmente cuando no recibimos lo que hemos pedido, cuestionamos el tipo de oración que hemos utilizado. Es importante que nosotros entendamos que la oración no es cualquier cosa. Porque si la oración hubiese sido cualquier cosa, Jesucristo le dice, no se turben por eso, mis hijos, háganlo como puedan. No se angustien por esto, no me tienen que preguntar nada. Repitan ahí un lenguaraje y no se preocupen. No, por cuanto la oración es algo delicado, por cuanto la oración es algo sagrado, por cuanto la oración es algo con la cual nos comunicamos con Dios, hay un protocolo en la Biblia para orar. A veces yo escucho gente dándole órdenes a Dios. Dándole órdenes a Dios. Diciéndole al Señor que tiene que ser en ese momento que ellos le están pidiendo. A veces no damos gracias al final de la oración. O a veces nos convertimos en repetir lo mismo. Cuando tú le repites a alguien lo mismo, ¿por qué se lo repites? Porque tú entiendes que no oye. Por eso es que la iglesia de Roma ahí se ha equivocado. Porque la iglesia de Roma le ha enseñado a su feligresía a repetir. Dios no es sordo. Dios en su palabra dice claramente que cuando oren no hagamos vanas repeticiones, porque esas prácticas eran de los judíos, de los escribas y de los fariseos.
¿Usted cree que ellos no sabían más o menos el protocolo de la oración? Claro. Lo que pasa es que oraban al igual que cualquier judío de la época, pero sus oraciones eran plegarias ya aprendidas, plegarias escritas, plegarias que no fluían en lo espiritual, plegarias que no venían de un corazón genuino. Usted me va a decir a mí que usted agarre un librito, que ahí tenga las oraciones todos los días, que usted rece lo mismo, vamos a decir, yéndonos a la semántica de la palabra, rezando lo mismo, repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esas oraciones no salen del corazón, compadre, porque esas oraciones están saliendo de una cosa escrita. Dios quiere que tu oración salga del alma. Dios quiere que la oración salga de lo más profundo de nuestro ser, de un corazón contrito y humillado. Pero es muy fácil usted agarrar un librito donde están plasmadas las oraciones. Por eso es que a mí no me gustan las oraciones escritas, para yo repetirlas. Porque el Señor dice que no repitan y que el Espíritu Santo nos va a guiar a orar conforme Él lo indique. ¿Qué le pasaba a ellos? Bueno, que ellos oraban conforme a como oraban todos, pero sus oraciones eran plegarias repetidas. Por ejemplo, repetían oraciones leídas como el Shema varias veces al día. Repetían otras plegarias que ya estaban establecidas según el momento y la situación. Además, sus líderes religiosos, a quienes ellos estaban acostumbrados a imitar, daban más importancia a las manifestaciones que a la oración en sí. Y esta petición de los discípulos cambiaría radicalmente su vida. Ahora ellos han aprendido que Dios es su Padre y que como tal velará por su bienestar, proyectándoles pan, enseñándole la importancia del perdón y librándolos además de todo mal. Y lo más importante, tienen la certeza de que Él escucha sus oraciones y que no hay necesidad de repetirle tanto lo mismo. Por eso cuando analizamos la respuesta de Cristo a los discípulos, Señor, enséñanos a orar, a esa petición, le dijo cuando inmediatamente Cristo viene, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesucristo le estaba enseñando. No es que vamos a repetir eso tampoco, por Dios. No, eso es un modelo. Eso es un patrón. Jesucristo estaba regulando la forma de orar. Usted cuando ore, lo primero que tiene que reconocer es que usted está orando a su Padre y que tiene que orar con respeto y que usted no va a venir a darle orden a Él. Eso es lo que Cristo está diciéndole a ellos. Y nos lo dice a nosotros hoy. Jesucristo no le dije, agarren esas oraciones repetidas que viven haciendo todo el tiempo porque así era la costumbre. No. Jesucristo le dije, reconozcan que ustedes tienen un Padre en los cielos y glorifiquen su nombre. Dígale que venga a su reino, a su corazón, que lo establezca, que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oye, antes de tu pedir, reconoce que primero es la voluntad de Dios, y así fue que Cristo oró cuando fue a orar en Getsemaní. Él le presentó su situación al Señor, su angustia a Dios, pero él le dijo al Padre, Padre, estoy aquí pidiéndote esto, pero mira, yo estoy convencido de que tu voluntad no la mía. A veces nosotros pedimos y venimos con una locura orando, con una situación, una desesperación, una locura, reventando el tímpano de los demás. Y parece que peleando que estamos en una gallera. Porque estamos vueltos locos y sin idea para que Jehová haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero cuando nosotros oramos tenemos que saber que la voluntad del dueño de todo esto, aún de nuestra vida, es la que va. Y esa es la buena. Y eso es lo que no queremos. Por eso es que han surgido los movimientos positivistas. Por eso es que han surgido los movimientos positivistas que le dicen a la gente lo que tú declares, eso va a ser. Porque a esa gente no le importa la voluntad de Dios. Eso es antibíblico. Tú tienes que declararlo ahora. Y si tú declaras y no es la voluntad de Dios, ¿va a suceder? Dime a ver.
¿De qué vale que yo te diga, tú necesitas una jipeta? Te declaro una jipeta. Si Dios quiere, mi hermano, si Dios quiere va a tener la jipeta, la sanidad o lo que sea. Si Dios quiere, porque así fue que Cristo lo enseñó. Debemos tener cuidado cómo oramos. Y yo no estoy hablando aquí en el sentido de expresarse bonito. No, olvídese de eso. Usted puede ser un mudo si quiere. Pero Dios lo que nos enseña es que cuando vengamos a orar, lo hagamos con el alma, con nuestra mente puesta y nuestro corazón, de que estamos hablando a nuestro Padre, que no es a cualquier cosa, que no es a un muñeco que estamos hablando, que no es a un inútil que le estamos hablando, para venir a ordenarle y darle decreto y cuanta locura podamos inventarnos. No, eso no es bíblico. Suena hermoso, pero no es bíblico. Ayuda psicológicamente, pero no es bíblico. Por más potestad que Dios le dio a la iglesia, Dios sigue siendo el padre de la iglesia y el hijo siempre está por debajo del padre. Yo no estoy diciendo que Dios dejó la iglesia desamparada ni desarmada. La iglesia tiene poder, pero el poder más grande lo tiene el padre de la iglesia, que se llama Jesucristo. ¿Cuántas veces oramos y decimos, eso es el enemigo que se roba la bendición, que está obstaculizando el clamor, o Dios no me está oyendo, o esto, o aquello? Dile, Dios, ¿te agrada como yo oro? ¿Es de tu agrado? Y si encuentras conforme a la palabra, dile a Dios que te ayude y te ayude a entender a Lucas 11. El Señor no quiere que nosotros vengamos a orar como que cualquier cosa. Las cosas del Señor son sagradas. El Señor no quiere que le estemos repitiendo lo mismo todo el tiempo. Hay un momento que usted lo que debe decir, gracias Señor, tú sabes mi problema, gracias, y punto. Porque Él sabe y lo conoce. ¿O usted duda de que Él lo conoce? No. Amados hermanos, veamos el ejemplo de los discípulos. Ellos tenían el patrón de oración de las personas de la época. Ellos se lo sabían, pero ellos querían aprender a orar conforme al modelo de Jesús. ¡Aleluya! Oremos conforme al patrón cristiano, oremos conforme al patrón cristocéntrico. Tú quieres ver tus peticiones cumplidas, ora conforme Cristo lo estableció, que Cristo no miente en su palabra. Y como Él lo hace bien. Imitemos a Jesús orando. Tú puedes tener un problema, tú puedes tener un dolor, tú puedes tener una angustia muy grande, una aflicción, pero ven delante de Dios con sensibilidad. Ven delante de Él reconociendo que Él es el Padre. Cualquier cosa díselo, dile si te maltrataron, dile si tiene un vecino problemático, dile si estás llorando, dile cuánto te duele la enfermedad, pero díselo reconociendo que Él es el Padre y que su voluntad tú estás dispuesto a obedecerla, a cumplirla, y que lo más importante para ti es lo espiritual, y que lo más importante para ti es que su voluntad se cumpla. A veces venimos a orar no de acuerdo con la voluntad de Dios, y si tú oras no de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios lo sabe y no va a proceder a darte lo que tú le estás pidiendo. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Pidámosle al Señor, enséñanos a orar. Padre, te damos gracias con toda el alma y el corazón. Mira, Señor, a veces oramos con palabras muy lindas, Padre, pero no viene de un corazón postrado, humillado, que verdaderamente te reconozca a ti o te reconoce a ti. Te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes. Tenemos patrones que nos han enseñado, pero no queremos, al igual que los discípulos, no queremos seguir con esos patrones repetitivos. Queremos hacerlo como a ti te agrada, Señor. Jehová, en el nombre de Jesús, enséñanos a orar. Gracias te damos. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano. Te habló tu hermano y amigo, Pastor Jorge Vázquez. Gracias mil por hacernos compañía. Espero que estas palabras te hayan ayudado. Sé que sí, porque ellas cumplen el propósito por el cual son enviadas. Y estas son enviadas de Dios para ti y para mí. Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar. Dios te bendiga.